para decirnos a nosotros, los que hablamos esta verdad que Dios nos ha permitido conocer, para decirnos a nosotros, nos dicen, ustedes no profeticen eso, ¿sí? Porque entonces a ustedes les va a ir mal, ¿sí? Y yo quiero decirte que, bueno, nosotros aquí en Comunidad Será, nosotros hemos tenido la oportunidad de iniciar hace quizás un poco más de un par de meses, y en un par de meses nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer llegar esta verdad a muchas personas. Muchas personas se conmueven, muchas personas se impactan al escuchar este tipo de mensajes. Muchas de ellas reaccionan de una manera positiva. He recibido mensajes en mi correo personal de gente agradecida, de gente que dice, le damos gracias a Dios de que nos ha permitido conocer esta verdad. Pero al mismo tiempo también, dado que nosotros tenemos el llamado de ir a esas personas que aún están atrapadas entre los dogmas religiosos, pues nosotros nos tomamos el atrevimiento de ofrecer nuestros estudios dentro de mismas congregaciones que están saturadas, que están llenas de dogmas. Y como respuesta, pues hemos obtenido muchas veces este tipo de respuestas, ¿sí? O sea, respuestas en donde nos dicen, tú no estés hablando eso, porque si no te va a alcanzar vergüenza, es decir, te va a ir mal, ¿sí? E incluso lo peor de todo es que en muchas ocasiones descontextualizan versículos y los utilizan como sus medios para agredirnos, ¿sí? Entonces, utilizan versículos descontextualizados para agredirnos. Y bueno, pues nosotros, quiero decirte que a nosotros realmente no nos afecta. Nosotros sabemos que esto sucede y de hecho Jesucristo, nuestro Maestro, nos anticipó que íbamos a recibir este tipo de rechazo. Por lo tanto, nosotros no nos desanimamos. Pero este versículo 6 pues hace una referencia muy concreta a lo que nos sucede a nosotros en cuanto a que en cuanto damos a conocer aquello que Dios nos ha permitido conocer, inmediatamente saltan estos llamados profetas de la prosperidad para decir, hey, tú no digas eso, porque si no al que le va a ir mal es a ti, ¿sí? Y bueno, lo dicen y se apoyan, como lo dice el versículo 7, dice, ¿acaso se ha cortado el Espíritu del Señor? Estas son estas sus obras. O sea, ellos justifican o utilizan las cualidades de nuestro Dios para tratar de justificar su desvío de la sana doctrina. Entonces, esto pues no ha cambiado, es prácticamente lo mismo. Versículo 8, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que era su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces, pues aquí hay otra referencia igual a este tipo de profetas falsos, que incluso aquí de una manera un poco extraña se involucra el vino y la sidra. Y efectivamente yo no puedo evitar relacionar esto con esos susodichas o esas susodichas manifestaciones que hoy en día se han puesto mucho de moda en las iglesias, en donde dicen que la gente se embriaga del Espíritu, ¿sí? Y entonces hoy en día en las congregaciones que se dicen cristianas se hace una serie de desfiguros, de cosas que están contradiciendo completamente a lo que la Biblia enseña, ¿sí? Tristemente. Versículo 12 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Y aquí en este versículo 12, aquí ya nos cambió la jugada Miqueas, porque aquí ya Dios está profetizando que a pesar de que va a enviar juicio a estos dos reinos, al reino de Judá y al reino de Israel, aquí Dios está profetizando que recogerá
el remanente de Israel. Después de la corrección vendrá la redención. Versículo 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos el Señor. Esta es, sin duda alguna, esta es una referencia a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, date cuenta cómo, por eso es muy importante, cuando estudiamos una profecía, es muy importante determinar en qué tiempo se está hablando el profeta, porque primero está hablando de un juicio a una casa, de repente salta al juicio a la otra casa, y de repente ya salta a la restauración, a la redención de ambas casas, e incluso en el versículo 13 está dando una profecía mesiánica. Está diciendo, sí, que dice, subirá el que abre camino delante de ellos. ¿Quién abre camino delante de Israel? Jesucristo, ¿sí? Y dice, abrirán camino y pasarán a la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, Dios, ¿sí? Ok. Ahora, vámonos al mismo libro, capítulo 3. Dice, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y les rompes como para el caldero, y como carnes en olla. Aquí nos estamos dando cuenta que está hablando del abuso de los líderes, del abuso de los gobernantes de Israel sobre los pobres. ¿Sí? Versículo 4. Entonces clamaréis al Señor y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas las obras. Entonces aquí ya otra vez regresó al contexto del juicio, y aquí ya está dando una explicación del por qué está mandando este juicio. Versículo 5. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Aquí otra vez, este versículo 5 está haciendo una vez más una alusión a estos profetas que solamente profetizan a manera de lo que más les conviene, a manera de aquello que les deja utilidad, aquello que les deja ganancia. Versículo 6 dice, por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Los profetas de la prosperidad, fíjate bien, en este versículo 7, los profetas de la prosperidad hablan de su propio corazón, no tienen palabra que sale de la boca del Señor, ¿sí? Por cuanto Dios simplemente dice, no hay respuesta, o sea, ya no va a haber respuesta para este tipo de personas convenencieras que solamente están buscando su beneficio personal. Versículo 8, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, ambas casas, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Este versículo 11 es un versículo muy específico que tiene que ver con el asunto de los dineros, con el asunto del dinero. Aquí dice, los jefes juzgan por cohecho, es decir, hay sobornos, hay pagos
para que los jefes den un veredicto a favor de aquellos que les dan un pago por abajo de la mesa, un pago corrupto. Pero también dice, y sus sacerdotes se enseñan por precio. O sea, es decir, yo te voy a enseñar acerca de la palabra de Dios, pero te voy a cobrar. Y sus profetas adivinan por dinero. Entonces, tanto te enseño, pero tú me pagas, o te profetizo, pero tú me pagas. Entonces, aquí el dinero se estaba anteponiendo antes que la enseñanza, ¿sí? Y antes que la enseñanza y antes que las profecías. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Si el dinero se antepone a la enseñanza y a la profecía, entonces vamos a ser dignos de juicio por parte de Dios. Así es que vamos a pedirle mucho a Dios, que Dios nos libre de condicionar nuestros estudios a la entrada de dinero, ¿sí? Aquí este versículo 11 está siendo muy, muy fuerte en cuestión de que nosotros no tenemos que condicionar nuestros estudios bíblicos, a cambio de que entre dinero, ¿sí? Nosotros sabemos que la cuestión de los diezmos, que la cuestión de las ofrendas, es una cuestión voluntaria. No tenemos nosotros que forzar a nadie para que den su aportación, ¿sí? Y bueno, eso ya será otro tema, es harina de otro costal, como nosotros decimos aquí en México. Pero bueno, este versículo 11 sí está siendo muy, muy contundente en cuanto a que tú no tienes que anteponer las cuestiones económicas antes que la enseñanza, ¿sí? Dice incluso, y se apoyan en Dios, diciendo, no está Dios entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Es decir, utilizan la palabra de Dios como justificar o para justificar estas cuestiones financieras, estas cuestiones de dinero, ¿sí? Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos para no meternos en esquemas como estos. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. El juicio, aquí nos estamos dando cuenta, aquí ya en este versículo 12, el juicio ya está decretado, ¿sí? Aquí dice, Sión será arada como un campo y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque, o sea, todo va a estar arruinado. Esta es la declaración del juicio. Ahora, nosotros hemos llegado aquí a esta profecía de Miqueas porque nosotros estamos analizando el concepto del reino de Dios. En este capítulo 4, nosotros vamos a estudiar en qué consiste el reino de Dios. Ya tenemos el contexto necesario, que es un contexto que tiene que ver con un contexto de juicio a las dos casas de Israel, tanto a la casa de Efraín, que es el reino del norte, como a la casa de Judá. Ahora ya tenemos todo listo para entender qué es el reino de Dios. Capítulo 4 dice, acontecerá en los postreros tiempos, y yo no sé si tú, pero yo pienso y estoy convencido de que definitivamente estamos en los postreros tiempos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces este versículo 2 dice que nos enseñará en sus caminos, dice, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, eso quiere decir que nos van a enseñar acerca de los mandamientos, acerca de los estatutos, acerca de las ordenanzas de Dios. Dice, y andaremos por sus veredas, porque ¿qué? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Esto
pues no contradice en absoluto nada de lo escrito.